Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto verdaderamente el poder estar presente entre vosotros en esta ocasión. Os saludo desde Roma. Bueno, pues lo que me toca desarrollar en esta tarde está en el punto último de la segunda cuestión previa, que es las páginas 23 a 26, ¿no? Pero para poder hablar de este apartado, me gustaría situarme de un modo así global, un poco una visión rápida y estratégica de lo que es el conjunto de la obra, ¿no? Bueno, como estamos todavía en las cuestiones previas que hoy terminaremos, estas cuestiones se dedican a tener un punto de partida para ver lo que nos define y lo que nos limita o degrada. Y esto nos remite a la consciencia y a la egotización de la misma, como punto de partida de la neurosis. Dado que a lo largo de la historia de la filosofía y de la psicología también no hay un significado unívoco de conciencia y neurosis, eso lo abordaremos detenidamente en la cuestión histórico-crítica. ¿Cómo debemos entender estos términos para captar la postura de Fernando Rielo? Bueno, pues partimos de una concepción genética de la consciencia, que es lo propio del espíritu, y que por tanto solo se da en los seres humanos o vivientes personales. Fernando Rielo no se refiere al espíritu de modo difuso, como algo inmaterial o de forma metafórica, aire, neuma. Al espíritu lo define como potencia de unión, lo cual ya es decir algo muy preciso, porque nos sitúa en que esencialmente somos seres unitivos. Pero además añade que esa potencia de unión es perceptiva y comunicativa, capaz, por tanto, de percibir y comunicarse con la realidad de una forma que va más allá de la percepción de estímulos físicos o instintuales, como sucede en el caso de los seres vivientes no personales. Ahora bien, hablar del espíritu no es hablar todavía de la consciencia. Para poder hablar de la consciencia tiene que haber dos términos. Por un lado, nuestro espíritu finito, creado libremente por el absoluto, y por otro, el término trascendente, la divina presencia, constitutiva del modelo absoluto en ese espíritu creado que nos constituye en personas a su imagen y semejanza. Y que siendo trascendente e increada, es más íntima que nuestra propia intimidad, como diría San Agustín. Pues bien, la divina presencia constitutiva deja a nuestro espíritu en un estado de ser consciente y con un poder comunicativo o dialogal que nos capacita para una verdadera intimidad o compenetración con Dios y con los demás, que es un acto de ser. Así pues, la consciencia es un estado de ser de nuestro ente espiritual. Respecto de espiritual, psicosomatizado, como veremos. Respecto de la neurosis, también adquiere un significado preciso en Fernando Rielo, es manifestación egotizada de la consciencia. Incluso dice que es la expresión neurológica de la egotización del espíritu. Esta comprensión de la neurosis la veremos ampliamente desarrollada y fundamentada en la cuestión formal o analítica del libro, porque está dedicada, como veréis, a la concepción genética del conocimiento y al origen y desarrollo de las neurosis, con el instinto de felicidad y la conciencia de separación, con sus síndromes, síntomas y patologías. Y ya para terminar la obra nos llevará a la terapia trascendental que aporta frente a toda la neurosis. Es la cuestión, lo veremos en la cuestión final, en la que conoceremos también su proyección práctica con la sineidoterapia.
Bueno, pues lo primero de todo, por lo menos a mí es lo que me ha surgido, ¿no? Cabría preguntarse cómo es que una actitud que es de carácter espiritual, en este caso negativa, ¿no? Es decir, no es mística, es negativa, como es el egocentrismo. ¿Cómo puede tener repercusiones neurológicas, que es algo físico, y además generar una perturbación psíquica? Esto es una de las cosas que trata este apartado, ¿no? Y además de paso vamos a ver de modo práctico cómo funciona la naturaleza humana, es ese término formal finito, pero también la naturaleza deitática de la persona humana, correspondiente a ese término trascendental proveniente de nuestra apertura al infinito. Bueno, adelantamos que la egotización no es de origen ontológico, no es que estemos mal hechos ya con la egotización presente en nuestro patrimonio. No pertenece a nuestro patrimonio genético, sino que se debe a su degradación por el mal uso de nuestra libertad. Y esto sucede cuando nos cerramos a la inspiración del modelo absoluto en nuestra conciencia. Entonces, en vez de actuar con la verdad, bondad y belleza que nos inspira, no lo hacemos, nos resistimos conscientemente, dejándonos llevar por mecanismos absolutizadores de nuestro propio ego, el cual se cierra en una visión reductiva, en unos intereses o deseos egocéntricos que tienen la repercusión de afectarnos en diversos grados en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu genetizado, degradándose todas las estructuras y operadores que Dios nos da. La verdad, que se degrada en falsedad, autoengaño, la inocencia, en interpretaciones maliciosas, la bondad en resentimientos, etc. Dicho de otra manera, el egocentrismo va contra natura, va contra nuestra naturaleza, tanto humana como deitática. Y digo que va contra natura porque ya hemos visto que somos seres unitivos. Por tanto, si nuestro espíritu, que es una potencia de unión perceptiva y comunicativa, ha abierto al absoluto para establecer una comunión y comunicación dialogal con él, con los demás seres, con el cosmos, si se cierra sobre su propio juicio, sus deseos, su instinto de felicidad, absolutizándolos, lo que sucede es que en vez de unirse, se separa de los demás. Vamos, se separa, degradándose, lo cual repercute también en esa forma de comunicación que en lugar de estar regida por el amor, lo está por el egocentrismo y tiene la consecuencia de disgregarnos y dispersarnos por dentro, además de todo lo que sería la violencia en la comunicación que genera, ¿no? Bueno, proyección de nuestra conciencia. Vamos a ver, decíamos que lo... Pero yo es que antes de ver cómo se proyecta nuestra conciencia en la psique y en el cuerpo, me gustaría remarcar dos cosas que tienen que, bueno, que realmente yo creo que ya han quedado claras, ¿no? Primero, que no hay que identificar conciencia con una simple percepción intelectual de las cosas. Es decir, con una capacidad de darnos cuenta, ¿no? Como muchas veces el término conciencia genera, ¿no? Sea de lo que acontece fuera de mí o de la repercusión que lo de fuera acontece dentro. No haríamos justicia a ese punto de partida del sistema de Fernando Rielo. Hemos dicho ya que nuestra conciencia es un estado de ser ontológico, y esto implica que no es solo racional o intelectual, abarca también el campo de la voluntad y de la libertad. Conocemos con las tres facultades, no solo con una de ellas. Y lo más importante, que nuestro conocimiento es posible gracias a que está activado por la inspiración del modelo absoluto, que actúa como principio epistémico. Eso es a lo que apunta la etimología latina de cum sire,
Es decir, cum side, conocer juntamente con. Por lo que oponer a su acto de inspiración una resistencia es deformar nuestro conocimiento y su expresión comunicativa. Por otra parte, en la persona humana hemos dicho que se da esa unidad de naturaleza humana y deitativa, ¿no? Por lo tanto, afecto. Y la proyección a la psique y al soma, ¿qué requiere? Bueno, pues lógicamente para entender la proyección hay que definir o hay que partir de la afirmación de la unidad de nuestra naturaleza humana. Porque si no hubiera esa unidad ontológica de niveles, no se proyectaría nada a la integridad de nuestro ser. Nuestra naturaleza humana es la unidad constitutiva de soma, psique y espíritu, donde el espíritu, con su acto ontológico, es el que asume las funciones psíquicas y orgánicas. Otro aspecto a considerar es que los tres niveles, corporal, psíquico y espiritual, también están abiertos formalmente entre sí. La vida de nuestra psique, la de nuestros sentimientos, deseos, intenciones, fantasías, recuerdos, etc., no pertenece a la vida biológica, aunque tenga relación con ella. Lo biológico, es decir, nuestras funciones orgánicas con sus aparatos y sistemas, por ejemplo, sistema neurológico, endocrino, muscular, etc., están abiertas a lo psicológico e influyen en ello. Y lo psicológico abierto a lo somático e influye también en su bienestar o malestar, síntoma de buen o mal funcionamiento. Esto lo saben muy bien los fisioterapeutas, cuando tratan de desbloquear tensiones musculares que provienen de miedos, de preocupación, de estrés. Y lo mismo sucede con la vida del espíritu. A esta pertenecen la vivencia del amor, de la verdad, de la justicia, de la bondad, de la generosidad, o también actitudes que deforman esas virtudes por la egotización, como hemos dicho, ¿no? La mentira, la injusticia, etc. La vida del espíritu actúa en lo específico de la vida psicológica y de la vida somática, porque lo psicológico y lo biológico están abiertos a la espiritual. Igual que el amor o la bondad producen gozo, paz, liberación en nuestra psicología, y también nuestro rostro, nuestra postura corporal es capaz de reflejarlo, la infelicidad del egocentrismo, los resentimientos, el pesimismo, producen sufrimiento, tristeza y tensión en nuestra psicología, y esto se traduce también en afecciones y tensiones en el funcionamiento de nuestros órganos. Por ejemplo, posibles malas digestiones o no poder reconciliar el sueño, tensiones musculares, como antes decíamos. Lo cual no quiere decir que toda disfunción biológica obedezca a un desencadenante espiritual, está claro, ¿no? Hay muchos otros factores. Así pues, nuestra naturaleza humana es de un espíritu psicosomatizado, un espíritu que actúa no sin nuestro psicosoma en una perfecta unidad. De este modo no podemos reducir al ser humano a alguno de esos niveles, reducirle a cuerpo, a psique o espíritu, que por otra parte detentan un orden muy determinado, ¿no? El espíritu con la consciencialidad que les propia, la psique con la subconsciencialidad y el soma con su inconsciencialidad. Esto explica que no todo está explícitamente consciente en nuestro espíritu. Ni tenemos en este mundo un dominio total sobre todo lo que sucede en los niveles psicosomáticos, pero sí podemos afirmar que recibimos en nuestro espíritu, por inspiración, la forma de dar unidad, dirección y sentido a todas nuestras vivencias, aunque sean dolorosas,
gracias a nuestra apertura y comunicación con el absoluto. Esto es gracias a nuestro límite trascendental, ya que la definición de persona humana requiere del ámbito formal, pero abierto al trascendente. O sea que no podemos tener un dominio total, pero si es negativo podemos darle una cierta unidad, una ordenación, ¿no? Si la potencia de unión perceptiva y comunicativa no tuviera consciencia, esto es, no estuviera vivificada trascendentalmente por la divina presencia constitutiva, nuestro espíritu no podría actuar unitivamente, ni adintra ni adestra de nuestra interioridad constitutiva, porque no tendríamos capacidad para ello. Actuaríamos solo estimúlicamente, sensorialmente, instintivamente, vegetativamente, pero en ningún caso consciencialmente. La geneticidad espiritual asume, por tanto, la geneticidad psicológica y la geneticidad biológica, sin destruir o aniquilar las funciones propias de estas. La cuestión es que no obremos contra esa geneticidad espiritual porque nos despersonalizaríamos en nuestra egotización. Tenemos de este modo no un espíritu puro, sino psicosomatizado, que se proyecta en las funciones, en las facultades, lenguajes, con sus funciones psicoespirituales y psicosomáticas. Me imagino que todos habéis visto el magnífico cuadro de la página 24, que está en el texto. No sé si lo tenéis delante, ¿no? Yo no lo voy ahora a explicar pormenorizadamente porque no nos daría tiempo, ¿no? Pero sí veis que tenemos efectivamente la conciencia psicosomatizada se proyecta en tres facultades, intelectiva, volitiva y unitiva, que poseen sus funciones respectivas con sus lenguajes, están bien enumerados, ¿no? Están primero esas funciones psicoespirituales, intuición, fusión, libertad, con sus verbos respectivos. Están las funciones psicosomáticas asumentes, las que son subsumentes, las psicobiológicas y las orgánicas. Ahí lo tenéis todo con un detalle muy claro, ¿no? Ese cuadro, pues, lógicamente requiere un análisis muy completo, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede degradar este conocimiento? Que al ser ontológico afecta a toda la persona en su integridad, hemos dicho, ¿no? Recordemos que en el acto de conocer de nuestro espíritu hay que considerar ese límite formal, que es nuestra condición creatural. Y de ahí es de donde provienen o se pueden dar los trastornos y perturbaciones propias de esa complejidad y compositividad psíquica y orgánica, ¿no? De todo ese proceso perceptivo y comunicativo. Pero claro, además de esto, estas deficiencias posibles se agravan por la egotización, que radica en el espíritu, afectando, como ya hemos visto, a la psique y al soma. Y extendiéndose además no solamente a todos los niveles nuestros, sino a todos los ámbitos de relación, sacral, personal, social, cósmico. Y a todas las dimensiones que generamos, la dimensión religiosa, familiar, cultural, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno dice, pero ¿por qué y cómo sucede todo esto, ¿no? Bueno, la razón se debe a que con la egotización se produce una degradación genética de las estructuras y operadores trascendentales. Esa síntesis de todas esas estructuras y operadores está en el amor.
Si se da una degradación, pues lógicamente el funcionamiento de todo ese patrimonio también se degrada, como hemos visto, ¿no? Pero además de esto, Fernando Rielo en estas hojas se pregunta si hay algún origen primigenio, último, de esa actitudis genética o contra natura de la egotización. Y responde que sí, ¿no? El origen último de todos los males morales, psíquicos y orgánicos se debe a la egotización primigenia que en el Génesis se atribuye al pecado original. Y que de paso en una nota se ve cómo las distintas culturas de una manera u otra también lo refieren, ¿no? La naturaleza humana hereda las consecuencias que se siguen de ese pecado original. Muerte, sufrimiento, enfermedades y sobre todo la tendencia egotizadora, cuyo dinamismo desarrolla o agrava las enfermedades psíquicas, orgánicas y psicosomáticas. Claro, como además la egotización también se proyecta a través de nuestras relaciones en el medio externo, pues se sustantiva en una egotización estructural, de la que no pueden librarse los grupos humanos, sociales y las personas, ¿no? Estamos en constante interacción, la familia, la escuela, asociaciones, movimientos, cuya estructura compleja de relaciones y de hábitos culturales, religiosos y políticos también influyen en la persona de manera considerable, ¿no? Como también ella puede ejercer influencia en el resto, ¿no? Pues está en el cosmos, ¿no? La naturaleza. Bueno, pues todo esto, niveles, ámbitos y dimensiones de la persona pueden quedar ideologizados con las diversas formas de reducción, exclusión y fanatismo que nos explicó el día anterior Lourdes, ¿no? Muy bien, además. Que generan y siguen generando tanta agresividad y violencia, ¿no? Bueno, ¿y qué es cómo lo podemos curar? Bueno, pues Fernando Rielo dice que lo único que es capaz de curar ese desorden que produce la egotización es el amor compenetrativo con el modelo absoluto, porque eso es lo genético, ¿sí? Lo que nos ayuda a superar esas ideologías, que el amor es lo que nos define, es genético porque es lo que nos define, ¿no? Entonces, esa forma de amor, síntesis de todas las virtudes y valores, que es el gene ontológico místico con su patrimonio, pues es lo que proyectado, ¿verdad?, en la familia, en la historia, en la ciencia, en todo lo que hacemos, pues es lo que lógicamente está analizado también en este cuadro que aparece ya para terminar, ¿no?, que desarrollaremos a lo largo de este libro maravillosamente. Vais viendo cómo se proyecta en una serie de virtudes y valores según las distintas facultades y lenguajes, ¿no? Se proyecta en forma de creencia, de verdad, de prudencia, de expectativa, bueno, pues todo lo que tenéis en el cuadro, que eso sí que restaura, ¿no? Pues en principio, muchísimas gracias. No sé si me he pasado de la hora porque no he llevado mucho control del tiempo. Perdonadme. Gracias por la paciencia. Bueno, muy bien, María Fernanda. A mí, oyendo hablar a María Fernanda, siempre yo hago un contrapunto, pero que no sería necesario, porque ha explicado estas 3 páginas, ¿no?, de la página 23 a la 26. Pero oyéndola hablar se me vienen 2 ideas, ¿no? He recordado 2 cosas. Una, a nuestro amigo Teófilo, que yo creo que los más antiguos del seminario le recuerdan, ¿no? Que me ha ido el apellido, me parece que es González, ¿no?
Él siempre decía, necesitamos en palabras italianas sería elenco, ¿no? Nosotros decimos un índice de un vocabulario, ¿no? Y es verdad. Entonces yo me voy a referir solo a un vocabulario porque han sido muchísimos conceptos y pensaba solo recordar como un índice, ¿no? Un pequeño vocabulario. María Fernanda ha ido explicando cada uno de los términos que ha usado, pero para que sirva de recuerdo, por eso digo que es un contrapunto. Y mientras vais pensando las preguntas que se le puede hacer, ¿no?, a María Fernanda. Y en segundo lugar, me acuerdo siempre, Jesús Paradina, de Antonio Heredia, porque además de que él también nos habla del vocabulario, pero Antonio, como es un gran conocedor de los autores krausistas, aquellos que también José Ángel conocerá muy bien como pedagogo, aquellos que por una parte en España desarrollaron o influyeron, crearon una atmósfera cultural muy importante e influyeron por una parte en la pedagogía, ¿no?, el krauso-institucionismo, sobre todo con la gran figura en España de Giner de los Ríos, pero también crearon toda una filosofía bastante idealista. En eso Fernando Rielo no se parece, porque Fernando Rielo parte de la experiencia humana, intenta explicar la experiencia humana, pero desde un modelo que es ese absoluto, esa divina presencia constitutiva, ¿no? Pero los krausistas fueron magníficos psicólogos en el sentido que explicaron la estructura del alma humana. Entonces, para hablar solo de todo lo que ha dicho María Fernanda, que la ha ido explicando muy bien y engarzando, ¿no?, pues yo voy a recordar ideas, ¿no?, o palabras, ¿no? Bueno, ya en la página 23 se dice, bueno, ¿y cuál es la naturaleza humana? Mientras que el krausista iba a hablar del alma y de todas las funciones, las estructuras del alma, yo creo que Fernando Rielo es un poco más amplio, con esa idea siempre suya, la realidad es abierta y no excluye nada, pues empieza diciendo que la naturaleza humana es una unidad constitutiva de cuerpo, de psique, de alma y de espíritu. Bueno, digo lo más básico, pero yo creo que nos sirve de recuerdo. Y que el espíritu es potencia de unión. Hoy María Fernanda ha dicho una cosa que ha subrayado, ¿no? La conciencia es el estado de ser del espíritu. No voy a entrar ahora en eso, aunque el título de estas 3 páginas es Consciencia y egotización. Pero antes vamos a hablar, pues, si es un estado de ser del espíritu, ¿qué es el espíritu? Y también en esa misma página se dice, el espíritu es potencia de unión. Es una potencia de unión que es perceptiva, el más de esa percepción es la consciencia, y comunicativa, y el más de esa comunicación es la potestad. Por lo tanto, el espíritu es consciencia potestativa. Bueno, yo creo que esto es importante, yo personalmente lo subrayo mucho, porque en la historia de la filosofía la palabra conciencia, perdón por lo que voy a decir, es un poco un cajón desastre, se han dicho muchas cosas y no se ha explicado al mismo tiempo de una manera muy suficiente, ¿no? Sin embargo, Fernando Rielo no dice que la chispa de la vida, el hondón del alma, frases muy bonitas y que nos toca y que entendemos de Santa Teresa, de Escintila, ¿no?, de San Agustín, sino que dice, bueno, pues es
es conciencia, ¿no? Potestativa. Solamente, como no me voy a extender tampoco, es subrayar este tipo de cosas. Cuando hemos dicho antes que la naturaleza humana es una unidad, quiere decir que el espíritu es el que ejerce esa unidad de esas otras funciones del alma y del cuerpo, es decir, funciones psíquicas y somáticas. Por lo tanto, el espíritu, que es psicosomatizado, ahí se subraya también, no es un espíritu puro, ¿no? Estamos atravesados por una herida, ¿eh? No es un espíritu puro, sino que es psicosomatizado, pues se proyecta todas sus funciones en las facultades, en los lenguajes, ¿eh? En la percepción, en la comunicación. Bueno, pero ha dicho también María Fernanda, el espíritu, su estado de ser en la consciencia. Esto los filósofos sí que lo han subrayado, sobre todo en el siglo XX. Consciencia es siempre relación con alguien. Ellos han dicho es un ser relacional. Fernando Rielo lo dice claramente, ¿no? La persona es un alguien con consciencia de alguien, es decir, es una apertura al absoluto. Se puede explicar la conciencia gracias, no sé cómo lo ha dicho María Fernanda, muy bien, tiene que tener dos términos. Por lo tanto, el espíritu está abierto a ese absoluto, divina presencia constitutiva en el espíritu, ¿no? Pero es psicosomatizado, no es puro, ¿eh? También lo es la conciencia, es también psicosomatizada. Tampoco es conciencia pura, tampoco la potestad, ¿no? Y voy a terminar diciendo, lo ha subrayado también María Fernanda, por tanto, yo he empleado antes hasta la palabra herida, por lo tanto, somos un espíritu con herida, con un límite formal, ¿eh? ¿Y cuál es el límite formal? Pues la complejidad de nuestra alma, la compositividad de nuestro cuerpo. De ahí todo esa inclinación también a la egotización, que yo creo que se ha explicado bastante, ¿no? Pero dos cosas más. El origen del conocimiento, por tanto, está en el espíritu, ni en los sentidos, como se ha dicho históricamente, ni en sí mismo, ni en la sola idea perceptiva de la conciencia, ¿no? El origen del conocimiento está en el espíritu. Pero hemos dicho ese espíritu psicosomatizado, pero al mismo tiempo definido, ¿eh? Por la divina presencia constitutiva. Bueno, María Fernanda ha hablado de que, y yo misma cuando he empezado diciendo la naturaleza humana es unidad de cuerpo, alma y espíritu. Es decir, los niveles de nuestra naturaleza son esos, cuerpo y alma y espíritu. Pero además, la persona humana se relaciona mediante todos esos ámbitos social, personal, sacral, cósmico, las dimensiones, que son muchas, las dimensiones cuando ya interviene el ser humano, histórica, religiosa, cultural. Bueno, pues todo eso va también, diríamos, haciendo más complejo, ¿no? O pertenece a ese límite formal, pero estamos también en ese otro límite trascendental abierto al modelo absoluto, ¿no? A mí me parece que esos dos cuadros que están ahí es muy explicativo y lo tenemos que seguir pensando, porque ahí se va viendo cómo todas las funciones, ¿no?, de ese espíritu que proyecta en las tres facultades, la intelectiva, la volitiva y la unitiva, pues se proyecta en esas facultades, pero que tienen distintas funciones. Como lo habéis visto, solo nombrarlo, pero fijaos, las funciones psicoespirituales, la intuición,
la fruición, la libertad. Siempre tiene que ver con lo intelectivo, lo volitivo, lo unitivo. La razón, el deseo, la intención. Bueno, todo eso son funciones en las que el espíritu se está proyectando. Bueno, que esto sirva de que es verdad que nos tenemos que parar a ir viendo cada una de estas palabras, ¿no? A Fernando Rielo no le gustaba hablar de concepto, porque un concepto parece que está totalmente acabado, ¿no? Y como habla de la concepción genética de toda realidad, pues vamos hablando de cada una de estas funciones, de esta estructura, de una manera dinámica, ¿no? Me parece que, no sé, me ha surgido que viendo el cuadro podemos pensar que el espíritu son dos cosas, ¿no? Que tiene dos estructuras, una estructura formal y una estructura trascendental como algo que se tiene, ¿no? O sea, como, no sé, como dos elementos. Y luego pienso que no hay que confundir que son dos elementos, sino que es el espíritu tiene como dos ámbitos, ¿no? Es el ámbito formal y el ámbito trascendental. No es que tenga dos estructuras como físicas, no sé explicarme bien, pero quiero decir que el espíritu siempre está genetizado para todos, todo ser personal, que somos nosotros, ¿no? El espíritu está genetizado siempre, solo que para explicar, ¿no? Para explicar que tenemos un límite formal con toda su implicación psicológica y biológica, tenemos que decir que hay un límite formal, que por tanto la estructura formal es una potencia de unión, ¿no? Pero que hay un más de eso. Pero siempre hay un más de eso, no es que haya un espíritu formal sin estructura trascendental. Eso es lo que quiero, no sé si me explico, perdona Marifé, si me lo puedes, nos lo puedes. Muy bien. O sea, lo que es el ente es el espíritu. La consciencia es el estado de ser del espíritu cuando está inhabitado. Y evidentemente el cuándo es desde el primer instante de la concepción. Es gracias a esa divina presencia constitutiva, que es el elemento increado. Eso no es creado, el espíritu es creado. Esa es la estructura, digamos, formal de nuestro... o sea, hay que distinguir lo que es persona humana, que tiene, para Fernando Rielo, tiene una naturaleza humana y otra naturaleza deitática, en el sentido de que sobre esa naturaleza humana, que es el espíritu psicosomatizado, como está inhabitado, pues no es, o sea, ese estar inhabitado ya nos eleva a un estado de ser superior, deitático, es un estado consciente, comunicativo, pero con una potencialidad mucho mayor que en el caso de los vivientes no personales que no tienen espíritu. El espíritu en sí mismo no explica todo, claro, porque no se da un espíritu sin la divina presencia constitutiva, como tú has dicho, ¿no? Pero no hay que pensar en términos cosísticos, ¿verdad? Sino que la conciencia es un estado de ser porque estoy inhabitado. Y entonces él me deja en un estado unitivo muy poderoso, ¿no? Que me permite unir mi naturaleza interna, esos niveles, una unidad, y con todo lo que es pues el exterior, ¿no? Bueno, no sé si me explico. Bueno, yo estoy viendo, no sé si queréis hacer alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. No. Arsenio, muchas gracias por tu ¿Se me oye? bondad. Sí, te oímos.
Soy José Ángel López Reyes. Buenas tardes. Yo, en vez de contar una pequeña batalla de la lucha digital que he podido tener antes de conectarme, quiero contar mi estado de ánimo escuchándote, María Fernanda. Bueno, Y mi estado de ánimo es dual, pero unitivo. Dual porque me encanta escucharte. Si siempre hablas así en tus clases, yo me haría tu discípulo. Porque no solo por lo que dices, sino por cómo lo dices. Para mí eres un modelo. Muchas gracias. Y luego porque me has aclarado bastantes cosas de las que están en el texto. Pero tengo que confesar que tengo por otro lado una especie de zozobra mental. Porque yo lo que he hecho en falta en el escrito y tal vez en tú o en vuestra presentación es que no sé si no sería bueno o sería interesante que se conectase el discurso escrito de que estamos tratando con el trasfondo de reflexión que está detrás, el trasfondo que está detrás. En definitiva, yo he hecho en falta un poco que se diga, esto está escrito y dicho en lenguaje religioso, filosófico, científico, porque a mí me parece que lo dicho, que es un extraordinariamente bello y interesante por Fernando Rielo, tiene a mi modo de ver el valor de subirse al carro del gran tema que atraviesa la filosofía occidental desde los griegos hasta ahora, y es el tema de la conciencia. Y me voy a referir solo a tres casos. Platón. El unitivo de Rielo es el auriga de Platón, a mi modo de ver. Y Platón asumimos que escribe como filósofo. Yo lo que dice Rielo me encanta, pero asumo que estaría bien que se dijese y eso se asume como temática de trasfondo y de mentalidad religiosa, lo cual no tiene ninguna valoración, por supuesto, negativa, sino en todo caso lo contrario, porque a mi modo de ver, en el desarrollo de la cultura hay 3 o 4 lenguajes establecidos. Uno es el llamado lenguaje vulgar, que me enseñaron cuando uno tenía 18 años. Otro es el lenguaje científico, otro es el lenguaje filosófico, otro es el lenguaje poético, otro es el lenguaje religioso. Entonces, a mí me encanta escuchar vuestro mensaje y el de Fernando Rielo. Pero bueno, ya digo, he hecho en falta esta pequeña cuestión. Y por qué digo también que es como el tema que atraviesa toda la filosofía europea occidental. Porque hay frases, Luis Vives, hay que avivar la fuerza de la razón. ¿Y por qué dice Luis Vives que hay que avivar la fuerza de la razón? Unitivo. Porque hay que conseguir liberar a la razón de los otros poderes egóticos que están en nuestra presencia, que son el alma concupiscible, el alma irascible, donde la auriga va a poner orden. Y la cumbre, a mi modo de ver, de toda esta preocupación la representa Nietzsche. La inteligencia es un instrumento al servicio de los instintos. ¿En qué consiste el mensaje de Rielo? En hacernos ver que no habrá neurosis si somos capaces de liberar la conciencia, de liberar el espíritu de la egotización que nos atrae o que nos domina. Bueno, no sé si he preguntado algo. He manifestado que estoy un poco inquieto por eso, porque a mí me gustaría colocar cada mensaje en su cubículo, no para dejarlo cerrado egóticamente, sino para dejarlo en su sitio en cuanto a quien pueda recibir el mensaje sepa de lo que está hablando o sepa cuál es el trasfondo reflexivo de aquello que está explicando. Porque si no, además de que nos olvidamos de una cosa tan bella como el lenguaje religioso, puede ocurrir, el lenguaje de lo religioso, puede ocurrir que alguien se sienta o pueda sentirse incómodo o molesto porque no se colocó cada categoría en su ámbito de reflexión.
Bueno, esa es mi preocupación. Probablemente esté muy despistado y no haya. Muchas gracias a todos los presentes y a María Fernanda, ya te digo, sin que sirva de precedente, te seguiré echando piropos por tu buen decir. Muchas gracias, José Ángel. Nada, Eres demasiado generoso. no. Bueno, eres todo un caballero. Bueno, en ese contexto entiendo los piropos. Bueno, José Ángel, yo lo único que se me ocurre comentar a tu comentario, o sea, yo creo que el pensamiento aristotélico ha marcado bueno, también platónico, ¿no? La filosofía griega ha marcado tanto las categorías occidentales que es muy difícil sustraerse de ellas. Y aquí estamos en una revolución, en un giro en cuanto a categorías mentales, porque o sea, aquí digamos, autosuficiencia para ser, como diría Zubiri, de suyo, para ser de suyo, para ser sustancia, es que no está formado por un solo término, es relación. Es que si no, siempre estamos con la relación como algo que adviene a la sustancia y que el ente ya está hecho y le adviene la relación con los demás. Y es que aquí estamos en otra categoría diferente, donde efectivamente siempre estamos constituidos en relación y no nos podemos explicar solo a nosotros mismos por nosotros mismos. Esa ruptura de la identidad de la que tanto habla Fernando Rielo, ¿no? Que hoy corre mucho también por autorreferencialidad y todo esta otra manera, ¿no? de decirse. O sea, si estamos en relación, no es una relación accidental y por lo tanto tenemos que hablar siempre de dos términos. Claro, ¿quién define? Cuando hablamos de definición, otra vez Aristóteles nos mete en el ámbito de la descripción. Y entonces hay que describir qué tenemos y cuál es la diferencia específica de lo que tenemos. Pero aquí estamos hablando también en otra categoría. Definición no es para Fernando Rielo descripción de elementos, sino la constitución de algo, la creación de algo. ¿Y quién tiene poder de definir? Pues entonces, o sea, él siempre dice, una persona se define por otra persona. Por lo tanto, esas dos naturalezas de las que hemos hablado hoy, la deitática y la humana, vienen por esa relación. Bueno, son efectivamente esos lenguajes que parecen que se echan mano y se mezclan. O sea, es como una necesidad de explicar un modelo diferente con una comunicación de lenguajes. Pero que están abiertos, todo está abierto y en relación. Muchas gracias, José Ángel. A ti, muchas gracias, Fernando. Y Arsenio está levantando la mano. Pues encantada, Arsenio. Sí. Adelante. Solo, a ver, unas observaciones, a ver si no me lío. Primero, me gustó mucho, bueno, todas las intervenciones, pero la observación que hace José Ángel López Herrerías me parece muy aguda. Es muy aguda porque ese es el tema que está presente en todos los filósofos cristianos, todos los filósofos que tienen una vinculación especial con la revelación, con la fe, revelación y la fe. Que hay unidad, pero que hay que delimitar los campos nosiológicos, porque no sabemos muy bien a veces qué niveles nos movemos. Y aquí se ve muy bien en Rielo y en Zubiri lo mismo. El gran problema de Zubiri es eso, que a veces, ¿qué haces? Cuando hace teología, cuando hace filosofía, que no es lo mismo. Tiene que haber unidad, sí, pero son campos nosiológicos. Y en la página 25, el último párrafo, ahí se ve bueno, lo que hemos visto en el texto de hoy,
se ve que ahí tenemos por lo menos tres campos nosiológicos, el filosófico, el teológico y el científico. Aquí, por ejemplo, en el filosófico, aquí podemos ver la divina presencia constitutiva del absoluto en el hombre. Eso se puede asumir desde una filosofía pura, sin más. Ahí está la teología racional o filosófica, incluso la categoría creación, que es bíblica, pero también se estudia y se asume desde la sola y pura filosofía. Pero aquí tenemos un problema. Aquí aparece otro campo distinto que es el de la teología. Fijaros, es el pecado original. El pecado original ya no es objeto filosófico. Entiendo yo, la filosofía puede hablar del fenómeno de la culpa, está Jasper, en fin, el tema del mal, el tema de la malignidad, de la responsabilidad moral, pero ojo, el pecado original es un misterio de fe y ahí es de orden sobrenatural, es revelación. Cuando dice el origen último de todos los males morales, psíquicos y orgánicos se debe a la egotización primigenia. Y la egotización primigenia, Rielo nos dice que en el Génesis se le llama o se le atribuye pecado original. ¿Veis? Aquí estamos en otro nivel distinto. Por eso la observación que hace el compañero me parece importante, ¿no? Que eso no desmerece de modo alguno, sino que además da grandiosidad, ¿no? Porque da unidad, riqueza, ¿no? Gracias. No, muchas gracias, Arsenio. Es así. O sea, ciertamente Fernando Rielo siempre ha dicho que hay una apertura de lenguajes y hay una comunicación de lenguajes, que él no aboga por una filosofía cerrada en sí misma y una teología cerrada en sí misma, sino en diálogo. La cuestión aquí es que yo creo que todas las culturas, y se explica en la nota y es bastante ilustrativa la nota que hay al respecto, es verdad que explicar la tendencia del ser humano, esas tendencias, o sea, no es solamente que hay una complejidad y que hay un límite, una limitación, es que además hay una cierta tendencia maliciosa que complica todo. Y eso Platón también se lo plantea y todas las culturas se lo plantean, ¿no? Como diciendo, ¿y esto a qué se debe? Entonces, se acude a un lenguaje metafórico, teológico en el contexto no solo de la revelación judeocristiana, ¿no? Sino, bueno, que se quiere dar una explicación. Bueno, pues abierta a la revelación judeocristiana, Fernando Rielo no tiene ningún inconveniente, sino lo contrario, en hablar de ese pecado original. Si no, pues llámesele como se le llame, pero hay algo que esa tendencia, ¿cómo se explica? Ahora no tiene la última palabra, es decir, no es, gracias a Dios, esa tendencia no, digamos, no nos determina, porque no está en nuestra estructura ontológica. Claro. La estructura ontológica es magnífica, a imagen y semejanza del absoluto, pero con toda esa limitación y con toda esa proyección psicosomática. Pero es verdad que, bueno, pues que efectivamente, aunque no nos determine, sí que nos condiciona. En la medida en que somos conscientes de lo que nos condiciona, vamos dándole una orientación adecuada. Si yo soy consciente de que me estoy encerrando en mis razones porque quiero llevar la razón y no que la lleve el otro, ahí digo, no, tengo que ser honrada, no puedo llevar la razón, tengo que buscar la verdad y abrirme a ella. Y ahí entra en juego la humildad, que es apertura mayor. Es decir, para un conocimiento está claro y por qué Pitágoras constituye una escuela moral. ¿Y por qué Platón daba tanta importancia a lo moral
para que se perteneciera a la... O sea, es que realmente, porque efectivamente lo moral influye, no es solamente que cognitivamente estemos con un funcionamiento de razonamiento formal bien hecho, es que nos influye muchos ámbitos morales para que esos transcursos o esos procesos tengan la dirección correcta. Como decía aquel, ¿no? No sé exactamente el autor, se le nombra mucho, pero, o sea, como un personalista de si no piensas como vives, acabarás viviendo como piensas. No, si no vives como piensas, acabarás Pensando como vimos. liando, pero ya no sé qué autor personalista lo dijo, pero es esto mismo. O sea, realmente somos capaces de influir en la dirección que damos al razonamiento porque queremos un objetivo que no siempre es la verdad, la bondad y la belleza, sino mi propio interés moral, que no siempre es positivo. Entonces es muy interesante, la verdad, cómo nos influye todo ese ámbito en nuestro conocimiento y por lo tanto cómo afecta a la salud, tanto personal como social. María Fernanda, dado que estamos distendidos, ¿llegaste a ver mis libros con los títulos que acabas de decir? ¿No los llegaste a ver? Pedagogía de la verdad, pedagogía de la belleza y pedagogía de la bondad. Yo creo que os dejé alguno por ahí, ¿no? No sé, bueno. Era para hacer propaganda. Si es última, bueno, yo estaría encantada. Yo ahora mismo estoy viviendo en Roma, no sé exactamente cuándo, No, a Roma no habrán llegado. pues Sí, os sí, esperamos aquí, ¿eh? Os esperamos. muy bien. Y a Marco, por supuesto, le esperamos porque me ha dicho Luis que le diga que, que no se olvide que tiene una cita, pero a todos, ¿eh? Y no solamente porque estamos proyectando un congreso para el año que viene, que ya os explicaremos, sino ya a nivel personal. Que cuando queráis venir al año que viene, que es el jubileo, ya sabéis. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna cosa más y muchísimas gracias, porque efectivamente lo que estáis es poniendo en evidencia algo que tenemos que insistir en la explicación si queremos no causar perplejidad en quien nos oiga, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro aspecto que queráis remarcar? Mm, mm, a ver, un momentín, no sé si se me oye. Sí, ¿Se me oye? sí, Sí, perfecto. en el tema de la egotización primigenia, yo sigo con el texto para no salir de madre, ¿no? Es un tema muy serio y no tiene, a mi modo de ver, no tiene respuesta, no tiene solución, ni solo desde la psiquiatría, psicología, pedagogía, ciencias humanas, desde el hombre, sino que necesitamos, llámalo como quieras, pero un redentor. Es decir, necesitamos ayuda externa, necesitamos que Dios, esa divina presencia constitutiva en el hombre por creación, nos redima de aquello en lo que nosotros hemos caído por historia y libremente. No por creación, no es una anomalía, no es un defecto de fábrica, el hombre nace, es imagen de Dios, pero esa caída, esa herencia, que es esa categoría de misterio, es un misterio. También es otra categoría interesante a estudiar, ¿no? Pero que aquí no sale, no aparece, ¿no? Es muy importante porque uno puede resbalar rápidamente y creer que eso puede, la egotización primigenia puede superarla al hombre autónomamente desde sus propias ciencias positivas. Y eso sería caer en un reduccionismo también. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Arsenio. Pues José Ángel, me pediré, a ver, porque son libros que has citado tan interesantes que, vamos, nos van a abrir un mundo
Y para mí, yo la verdad sí que estoy con un gran deseo de poder explicar estas cosas, ¿no? Porque influyen muchísimo. Diré a la editorial, que es la Editorial Popular Madrid, que envíe 3 ejemplares a la dirección de Hermosilla 5. Muy bien. Distrito postal 28, sigue extensión. 001. Bueno, entonces está en el cogollo de Sí, en el cogollito. 001, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bueno, Bueno, Pues muchas gracias, María Fernanda. Muchas Bien. gracias a todos. a vosotros. No muchos sé si saludos Marco a quiere todos. decir algo, aunque hables en italiano se te entiende. Sí, Aparte de sí, que sabes. yo lo entiendo, lo Bueno, entiendo. gracias. No hay No, problema. no era un problema de idioma, de verdad. Yo creo que algunas dudas que tengo sean simplemente porque me necesita leer más y entender más Rielo, porque llegando desde estudios que sean de fenomenología, existencialismo y personalismo, Heidegger y otros así, decimos, tengo sobre todo una duda, pero creo sea por, bueno, falta de conocimiento sobre Rielo. Por esto no hablaba, simplemente. Pero bueno, la duda sería esta. ¿Cuál es la relación entre estos sistemas de Rielo y el sistema del idealismo por un lado y la intención de conceptualización de la fenomenología? Porque creo que el problema es esto, pero repito, no sé si es un problema de mi ignorancia o de fundación filosófica del sistema de Rielo. El primer punto sería esto: ¿cuánto lo que Rielo va diciendo es un idealismo? Porque claro, no es un idealista, claro. Esto es el modelo absoluto, el hecho que nos inmuniza, decimos, de la posibilidad del espíritu absoluto como una separación, ¿no? Porque absolutos es una separación y también algo que no es unión, algo que no es en ninguna manera unitiva, entonces, por supuesto, no es idealismo. Pero el problema creo sea que si una persona que prueba a entender solo en un sentido filosófico lo que vamos leyendo, como lo que has dicho también Arsenio Alfonso Rodríguez, es esto: sin un entendimiento teológico y redentivo de lo que dice Rielo, se va entendiendo todo este sistema como idealismo. Es un riesgo esto, no sé, una posibilidad negativa. Y el segundo punto sería esto: si Rielo utiliza este modelo absoluto como un punto desde el cual entender y expresar la experiencia humana. ¿Cuál conexión tiene con la fenomenología como modalidad de expresión y de entendimiento de lo que también el ser humano es? Entonces, ¿cuáles diferencias podemos entender entre idealismo y fenomenología en relación con el sistema de Rielo? Pero, repito, es una duda muy larga y creo que necesitamos otros puntos. Pero, bueno, yo quería desarrollar sobre esto, pero es por el futuro. Sí, no, está muy interesante, ¿eh? De verdad. Evidentemente, como tú muy bien apuntas, es para meterse a fondo y excede el tiempo, ¿no? Pero de idealismo en el sentido clásico, nada, ¿no? Porque efectivamente hay una relación tan vital, o sea, nada se explica por sí mismo, no podemos meter ni al modelo absoluto, el modelo absoluto es relación, ni el modelo absoluto es digamos, un solo término, sino como mínimo racionalmente dos en relación, ad intra y ad extra, es decir, tanto en ellos como fuera de ellos. Y nada de lo creado, ni el ser humano, ni los demás seres impersonales, ni siquiera las cosas se explican solo por sí mismas, sino en relación. Y eso, él tiene todo un desarrollo bastante fuerte, ¿no? Pero lo de la fenomenología, lo que sí es verdad que no es se vería más contrastado el pensamiento de Rielo si nos fijamos
en la epistemología de Rielo, en todo el desarrollo epistemológico. Y ahí tiene un diálogo maravilloso entre lo que es, no existe para él ni lo objetivo puro ni lo subjetivo puro. Es lo objetivo subjetivado y lo subjetivo objetivado, porque siempre estamos en ese ámbito, ¿no? Pero esto tiene un amplio desarrollo en la epistemología, ¿no? Pero bueno, da de sí mucho. Yo sé que José Fuentes ha hecho una pregunta en el chat, pero no logro abrir el chat, con lo cual no logro, si o bien... Dice lo ¿puedes? mismo, que a lo mejor se puede confundir en la explicación de la primigenia, ¿no? Bueno, Sí. ahora me sale la palabra. Pues que es con psicología, teología y Ya. filosofía. Los lenguajes. Eso. Vale, vale. Pero que te felicita por la magnífica exposición. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, José. Bueno, pues queda abierto para nuevos desarrollos vuestras preguntas y vuestras aportaciones y nos esforzaremos en poder aclarar al máximo porque interesa, ¿no? Porque si no, uno a priori puede descartar diciendo es que mezcla, ¿no? Pero es que partimos de otro modelo y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Muchísimas gracias y no sé si alguien quiere cerrar de alguna manera, si no, pues Bueno, solamente simplemente... por mi parte, para que seamos las dos, como ha dicho Juana, pues Sí. nada, daros las gracias por estar hoy en la sesión y disculparme de nuevo por mi inexperiencia telemática y luego, pues nada, que vengáis en la próxima edición, que ya os diremos cuándo será, ¿no? Ya Juana enviará pues ya será la última del curso, en junio. Tú has estado con ella, quiero decir, organizando todo porque ella, como se ha tenido que ir, no lo podía comentar, pero le gustaría comentar algo de lo que de lo que ha hecho la Fundación Fernando Rielo en la UIP, en la línea, en la Universidad Menéndez Pelayo de la línea de la Concepción. Sí, ha sido un curso sobre, bueno, temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Una reflexión siguiendo lo que habíamos ya trabajado en la cátedra Fernando Rielo de Salamanca, de la Universidad Pontificia de Salamanca, pero relacionándolo también con otros términos, diríamos que la inteligencia artificial en relación con lo técnico o con la aplicación a lo científico y humano, esa relación entre técnico y humano, tiene que ver también con una crisis del pensamiento y con unos conceptos que se van ahora reflexionando, diríamos, dando una visión menos natural del ser humano, ¿no? O sea, que se va perdiendo esa naturalidad en la reflexión. Entonces eran distintos temas en torno a eso y ha sido muy bien acogido. Así que seguiremos reflexionando éticamente para que no se pierda lo humano frente a todo lo demás. Lo humano que ya sabemos que es deitático, no es solo humano cerrado en lo humano. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta Un abrazo. pronto. Hasta pronto. Chao. A todos.